doctora. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues, ¿cómo les ha ido con su tesis? ¿Cómo van? ¿Ya terminaron de pasar resultados o todavía mandan resultados? ¿Ya empezaron discusión? ¿En qué parte de la historia? Habla con Yuderli. Hola, doctora, muy buenas noches. Bueno, le cuento cómo voy en ese proceso de la tesis, pues, en cuestión de los resultados, pues ya fue observado por nuestra tutora. Únicamente, pues, hace 8 días estuve muy atenta a sus observaciones, que de verdad que no sabía, pero sí aprendí acerca de que las tablas tienen que ir en una sola hoja, y entonces es como en organización. Pero hay veces Sí. me pongo ya a pensar, y aprovecho este punto, doctora, para preguntarle, cuando la tabla, por ejemplo, ocupa el espacio, digamos la mitad del espacio, y lo que tenemos que darle de análisis son 8 líneas, y muchas veces no alcanza, sino que pasa al otro párrafo, y en ese párrafo pues queda bastante espacio, y ahí es cuando se le incluye otra tabla, y así consecutivamente, y yo digo, ay, a veces no me alcanza, ¿qué hago? Estoy en esa incógnita. Dime, ¿qué más puedo hacer? Gracias. Mira, para empezar, las tablas, uno decide el tamaño de la tabla, el tamaño de la letra. O sea, no necesariamente, o sea, una tabla es como un dibujo, ¿verdad? Entonces, como una foto, por ejemplo, para que no, o sea, para hacer el ejemplo más simple, sería como una foto. Tú decides si la foto está muy grande o más chiquita la foto, tú decides de qué tamaño la pones. En la tabla, si tú pones como una imagen, aquí el punto es si es imagen o si está directamente escrita en Word, ¿verdad? Sí. Cuando es así, una opción es hacer, por ejemplo, en una puedes hacer la letra tantito más chica, es aceptable, o sea, el tamaño de la letra del texto es una cosa, esa es la que tiene 12 puntos y tiene que ser espaciada 2.0, bla, bla, bla. Pero la de la tabla, no. En la tabla tú puedes poner la letra más chica, más grande, poner... Lo que sí es que tienes que respetar lo de APA, que APA dice que las líneas van horizontales, que el título, que primero va el número y que en el otro renglón va el título y esas cosas, ¿verdad? Pero el tamaño de la letra de una tabla o de un gráfico, tú lo decides. Y lo que, si tienes espacios en blanco, te los van a señalar. Cuando tu director te puede decir, adelante, cuando vaya con los lectores, te la van a retachar diciéndote que hay mucho espacio vacío. Porque se acuerdan que no se debe dejar ni siquiera renglones en blanco. Entonces aquí no estás dejando el renglón, aquí estás dejando media hoja, por ejemplo, porque terminaste y no pusiste otra cosa ahí enseguida. Eso te lo observan. Yuderli, adelante. Doctora, cuando son normas APA, ¿cierto? Sí. Su merced hace referencia al tamaño de la letra. ¿Es correcto? Sí, claro. Es algo que está constituido. Pero cuando se reduce la tabla es angosta. O sea, ella no se amplía, porque si se amplía, entonces pierde la estructura de norma APA. Entonces, bueno, voy a tratar. Sí. A eso me refiero. Bueno, esa es, o sea, el punto es, o sea, si la estás dejando como texto directo de Word, ¿verdad? O como imagen. Ahí ya me perdí el comentario. Sí, doctora, yo le estoy dejando directamente el texto, pues porque es una tabla más, no es una imagen. Ajá, bueno, entonces, por ejemplo, ahí lo que puedes hacer, por ejemplo, si se te brinca bien poquito para otra hoja, lo que puedes hacer es reducir el tamaño de la letra de la tabla. De la tabla sí se puede hacer más pequeño, ¿sí? O sea, puede ser, y luego también en la tabla tú puedes poner las líneas que queden un poquito más separado, menos separado, o sea, los espacios que tienes adentro. Entonces, tú puedes jugar un poquito, ¿verdad? Con ese espacio para darle el tamaño, ahora sí, que necesitas.
O sea, tú necesitas que se llene y que no mique para la otra hoja, o al revés, necesitas que sea más grande. O sea, tú ahí, porque cuando tú en una tabla, cuando haces las columnas, por ejemplo, tú decides qué ancho le das a cada columna. Y algunas tienen mucho texto y se hace el texto bien largo. Entonces, si esas las haces más grande, por ejemplo, acortas el tamaño de la tabla, porque pues obviamente al quedar el texto más ancho, más a lo ancho, reduce el espacio en el concepto vertical, ¿verdad? Entonces, es jugar un poquito con el tamaño, o sea, sería como con el ancho de la tabla, para ver si eso te permite subirla y que no se te brinque nada más un renglón, por ejemplo, a la siguiente hoja. Otra de las cosas bien importantes es que en el título de cada capítulo, si en el título tú le pones insertar salto de página antes y después, siempre vas a tener fijo ese título y que el título siempre debe de ir en medio de la hoja. Y entonces, cuando empieces a escribir, donde empieza el capítulo, siempre va a empezar exactamente en el inicio y no importa si se te mueven los otros textos, que de repente hay que meterle más texto en algo y se te mueve todo. Para que ya no se mueva y tus tablas, por lo tanto, no se te muevan, hazle salto de página al empezar el capítulo y ya sabes que tú acomodas ese capítulo y no importa lo que luego posteriormente arregles y muevas en los otros, no se te va a mover, porque la tabla, si brinca la siguiente hoja, tiene que volver a llevar en la primera columna otra vez los nombres de lo que significa cada columna, ¿verdad? Entonces, por eso la sugerencia de, en lo posible, a veces son demasiado largas, no se puede, pero en lo posible que quede nada más en una hoja, ¿verdad? Y como te digo, para que quede, podrían jugar con el ancho que tiene cada columna de la tabla, para ver si en lugar de que tenga 3 renglones, por ejemplo, tiene 1 o tiene 2, para que sea, para eso la acorta, porque aquí el pleito es que es muy larga. Pero si haces más ancho esa columna, la que tiene más texto, que siempre hay una que tiene más texto que otras, pues eso te da chance de irla acortando, ¿verdad? Que son así como trucos, ¿verdad? Para que puedas usar todas las hojas y que no se vea mucho espacio en blanco, porque si se ve muchos renglones en blanco, esos te los observan. Entonces, si ya no tienes otra cosa, pues ahora sí que echar un rollo, o sea, un parrafito ahí con un rollo, nada más para que te dé para llenar el espacio, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, son así como jugar con el diseño, por así decirlo, ¿verdad? ¿Sí quedó más o menos claro? ¿Me expliqué o nomás lo revolví más? Sí, sí, doctora, muchas gracias. Voy a continuar entonces con la organización de las tablas a ver si se ajusta al Word. Gracias. Okay. Bueno, hoy empezamos hablando de conclusiones. Obviamente el video lo tienen ahí en plataforma, el PowerPoint también lo tienen ahí en plataforma, el examen viene de ahí, de lo que venga en PowerPoint, no es de lo que platiquemos además. La pregunta es, ahorita estos 20 y algo de alumnos, ¿quieren que platiquemos un poquito así sobre preguntas, sobre dudas concretas, o quieren que les pase el PowerPoint y se los platiquen nuevamente? Ustedes me dicen y eso hacemos. ¿Qué deciden? María, ¿qué vas a decir? ¿No te escuchas? Doctora. No, sino que como la semana pasada aclaramos como duditas fue la dinámica, yo opinaría que retomáramos entonces como la temática de PowerPoint y avanzáramos pues como en eso, ¿cierto? Pues opino yo, no sé los demás compañeros. Sí. Ok. Sí. No tengo inconveniente. Entonces igual y vamos a ver más o menos rapidito el PowerPoint. Ah, caray. Aquí está. Ahora sí ya están viendo la PowerPoint, ¿sí? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Sí. Bueno, en conclusiones, o sea, ya después de haber terminado discusión, la discusión ya quedó platicada. Ahora, en conclusiones, también nada más para efectos de esta clase, de esta materia, lo estamos dividiendo en 3 partes. De hecho, es una sola conclusión, o sea, es una sola sección. Solo para fines aquí académicos lo estamos dividiendo. Hoy vamos a platicar del valor del trabajo. Primero,
la conclusión va en presente. Obviamente, cuando haces las recomendaciones futuras o las de futuro, pues ahí sí vas a platicar tantito de futuro, ¿verdad? Pero básicamente tu conclusión es actual, entonces está ahorita. Dice la extensión del 5 al 10% de la tesis. Esto es así como bien relativo. Ya les había comentado, una tesis debe tener mínimo 120 hojas. Idealmente, si ustedes ponen 150, o sea, menos de 200, quedan perfectos. O sea, se las aceptan en tamaño y ya no importa tanto si cumpliste el 5% o el 10% de la conclusión, o si pusiste 30 hojas en el capítulo X o pusiste 20. O sea, cuando se ponen así quisquillosos en el tamaño es cuando no estás cumpliendo, o al revés, cuando le exageras, estás metiendo 400 páginas, ¿verdad? Pero si te mantienes en el 120 a 200, no va a haber mayor problema. Sin embargo, como una idea general, digamos que la conclusión sería entre el 5 y el 10% de toda la tesis. Si estamos hablando de 120 hojas o de 200 hojas de tesis, pues bueno, serían 20 hojas un 10% o 10 hojas un 5%, que sería más o menos, ¿verdad? Y obviamente, pues ahí pues vamos a hablar de los argumentos ya generales. Dice, contiene elementos similares a la discusión, porque sigue siendo el mismo capítulo en sí, pero aquí en la conclusión va a ser más concretitas y generales que las ideas que tú aportes, ¿verdad? Porque la idea en la discusión estuvo amplia, platicada, así como con mucha, trayendo incluso algunos resultados y bla, bla, bla. Aquí no. Aquí ya vas a hablar más en general y sobre todo con ideas mucho más concretas, cortas. Incluso te dice que cuando estás, por ejemplo, estás mandando tu artículo a una revista, ahí normalmente es una sola sección, o sea, te piden conclusión o te piden discusión, eso la revista lo decide, ¿verdad? Pero entonces de eso es una sola sección. Aquí en la tesis, sí, como es una tesis de 150 hojas, sí tienes oportunidad de meter una gran discusión y luego después una conclusión. Aquí sí se usa, pero cuando ustedes vean artículos en las revistas, ustedes mismos cuando escriban, se van a dar cuenta de que pueden poner nada más una sección, o pones conclusión o pones discusión. Eso normalmente te lo marca las reglas de cada una de las revistas, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí en la conclusión es reflexiones personales. O sea, aquí ya no es para andar citando a los otros autores, o sea, eso ya lo hiciste durante toda la tesis. Aquí vas a decir lo que tú entiendes, lo que tú crees, o sea, digamos tu reflexión a lo que tú estás concluyendo, ¿verdad? Entonces, de eso va la conclusión, de reflexiones personales, afirmaciones de tus procedimientos, o sea, ya concretamente, o sea, tú estás afirmando, pues tú lo hiciste, ¿verdad? Entonces tú puedes afirmar tranquilamente, ¿verdad? Y luego las conclusiones más relevantes, o sea, aquí lo importante es que no vas a volver a decir todo, aquí nada más vas a, ahora sí que agarrar lo principal, nada más, y sobre eso hablas. Y obviamente hablas de forma breve, concisa, incluso atractiva, o sea, para que se vea bonito, para que se vea algo interesante de a qué, después de esas más de 100 hojas, ¿qué concluyes? Bueno, esto es la conclusión, o sea, así concreta, lo más concreta, las ideas, eso es muchísimo mejor, ¿verdad? Entonces, también dice acá, en la conclusión, no debes de discutir resultados específicos. Aquí ya no se trata de si uno de los niños le gustó más el verde y menos el rojo, o sea, no, aquí ya vas a ir en general a hacer tu reflexión de por qué fue importante que les gustara el rojo, que les gustara el azul o bla, 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 ¿verdad? Pero así ya como una conclusión general, no resultados específicos, no entrar en detalles concretos, ¿verdad? Los detalles ya quedaron atrás, incluso en la discusión pudimos meter muchos detalles, aquí ya no, aquí ya nos vamos sobre lo más general. Y lo más importante, aquí no deben, aquí no deben de introducir datos nuevos.
porque algunos de repente aquí se ponen muy novedosos y quieren empezar a poner cosas nuevas. No. La conclusión, todo, o sea, las reflexiones son nuevas, pero están basadas en lo que dice toda tu tesis. Entonces, aquí ya datos nuevos, no. Aquí solo vas a reflexionar, a concluir, a llegar a una idea general concreta, pero no datos nuevos, ni citas nuevas, ni nada. O sea, esto ya ya estás concluyendo y son tus reflexiones sobre la información que sí está en la tesis, no cosas que no están ahí, ¿verdad? Entonces, hay que resumir las cosas importantes y nada más. Estás en la conclusión, estás resumiendo tu trabajo, no es para que metas cosas nuevas, ¿verdad? Y también es importante aquí recordarles al quien esté leyendo tu tesis por qué preferiste o por qué escogiste el enfoque que hayas agarrado, ¿verdad? El quali o el quanti, eso tú lo decides, pero ahí lo vas a volver a platicar el por qué. Y si piensan en esto, otra vez estás reflexionando sobre la importancia y por qué decidiste que lo querías quali, querías quanti. Obviamente aquí van a decir la idea romántica, la idea bonita, ¿verdad? Y no vayan a salir con que, no, pues es que se me hizo más fácil, ¿verdad? Pues obviamente no se trata de eso, ¿verdad? Entonces se debe evitar la repetición. O sea, tú vas a reflexionar, vas a hablar de los mismos temas, pero no repitiendo las mismas palabras y mucho menos el mismo dato concreto. Entonces los enunciados son contundentes y breves. Eso es lo que caracteriza la conclusión. O sea, ahí ya estás, pura frase matona. O sea, contundente y breve. Y luego, además, vas a mostrar los nuevos conocimientos que tú estás aportando. O sea, que después de toda esta investigación, ¿qué sale de novedad, verdad? Esos aportes, o sea, es decir, lo importante que sale de tu tesis, ahí es así. Ahí sí vas a decir cuál es ese nuevo conocimiento, cuáles son esos nuevos aportes que tú estás brindando. Y una comprensión clara. Ay, se me atoró Si alguien puede admitir a la persona que está ahí, porque ahorita no está moviendo mi cursor. Gracias. Y las palabras sugeridas, o sea, vas a decir, se sugiere, se muestra, puede ser, o sea, tienes que ser contundente, pero no tienes que ser absolutista, porque no debes de decir, por ejemplo, por lo tanto se concluye que, y luego además decir, claramente podemos evidenciar, no, porque o sea, con eso ya le estás cortando de que alguien más pueda opinar o que alguien te diga, oye, eso que estás diciendo no es cierto, ¿verdad? Porque tú lo estás haciendo muy categórico. Entonces, tú tienes que decir, se sugiere, la opinión o los resultados anteriores muestran que tal cosa sucede, ¿verdad? Y entonces, tú estás haciendo la reflexión, tú estás concluyendo, pero estás siendo cortés al decir, los resultados muestran esto, ¿verdad? Digo, dándole chance de que si alguien quiere argumentar distinto, pues bueno, empezamos y lo vemos, ¿verdad? Pero yo estoy concluyendo esto. Y así, tienes que platicar qué se... Bueno, hay... Espérenme tantito, se me volvió loco el cursor, pero bueno. Entonces, vamos al punto. Lo más importante en una conclusión es decir a lo que tú llegas, ¿verdad? Con la evidencia, con los resultados mostrados, con todo lo que tú trabajaste, ¿verdad? ¿Cuál es tu conclusión? En frases cortas, concretas, decirlo, sí, con enfático, pero no de una forma así como de que no aceptas otra opción porque esto muestra evidencia contundentemente, quién sabe qué. No, o sea, hay que ser un poco más cortés con el lector. Sofía, adelante. Doctora y compañero, buenas noches. Tengo una pregunta al respecto, doctora, con la forma de redactar la conclusión. Cuando dice en la diapositiva, creo que dos anteriores, Ajá.
donde, permítame, yo le digo qué diapositiva es. La diapositiva número 6, Sí. donde dicen apreciaciones del autor. Dice, se exponen reflexiones personales. Entonces mi pregunta va, ¿cómo redacto yo esa reflexión personal? ¿En primera persona o cómo sería una frase que yo pudiera redactarla a manera de reflexión personal? Esa es mi pregunta. Nada más, la idea es que no metas primera persona. Hay excepciones, sí se puede escribir en primera persona en otro momento. Aquí en la tesis, ahora no, porque todas te la piden que sea en tercera persona. Pero tú sí puedes decir, porque tú estás redactando como si fueras el narrador, ¿verdad? O sea, en tercera persona es como ser un narrador. Y entonces el investigador es el que lo está haciendo, pero no tienes que estar diciendo, esta investigadora considera que nada más se considera o se llega a la... se me fue la palabra. La evidencia muestra que bla, bla, bla. O sea, tú puedes decirlo así. O sea, tú estás redactando a lo que está concluyendo el investigador. Obviamente, tú eres el investigador. Es la redacción normal que venimos desarrollando, pero ya es como la manera de interpretación de lo que yo, bueno, lo redacto en tercera persona entonces, lo que yo pienso ya a manera de conclusión. Sí, en tercera persona en esta ocasión. O sea, sí se puede, o sea, eso queda claro, ¿verdad? Pero en otros artículos, en otro momento, sí es posible, o sea, sí es aceptable que vaya en primera persona esto último de las conclusiones. En este caso no, en esta tesis, porque estamos tratando de respetar la reglamentación que puso la universidad, que toda la tesis fuera en tercera persona y entonces no se complique la existencia. Dejen la tercera persona, ustedes redactando a la conclusión que llega el autor, o que son ustedes mismos, ¿verdad? Vale, doctora, mil gracias. ¿Algo más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Díganlo ahora, callen para siempre. Carmen, adelante. Doctora, buenas noches y compañeros. Pues, como lo hemos manifestado en otras oportunidades, algo que nos afana, aparte de aprender, porque realmente este curso, por ejemplo, nos está haciendo muy útil porque nos va llevando paso a paso y realmente justo estamos como estamos sincrónicos. Me refiero a que vamos a empezar justo a hacer lo que estamos viendo en el video, que es la discusión y todo eso. Entonces nos está haciendo de mucha utilidad, pero aparte de eso, pues también nos preocupa la evaluación porque si no la pasamos, pues nos toca repetirla y si no nos toca repetir la materia y bueno, eso es un rollo ahí y tiene que ser bien asertivo porque de 30 tenemos que contestar bien 25. Entonces, en ese orden de ideas nos ha funcionado y quisiéramos que usted también nos colaborara en lo siguiente. A ver si pudiéramos hacer, por ejemplo, cada una de las clases, qué sé yo, 2, 3 preguntitas, por decir algo, por decir, se me ocurre una locura, ¿qué es lo más importante de la conclusión? O algo así para nosotros ir tomando como lo más importante al grano, como decimos en Colombia, Carmen, como la gallina. Aquí, sí. Aquí, el truco. ¿Cuál es el truco? El truco es, las preguntas vienen exclusivamente del PowerPoint. No podemos preguntar nada de lo que yo estoy platicando, no puedo preguntar nada. O sea, eso es ley. El reglamento es, a mí me exigen que las preguntas de la evaluación sean única y exclusivamente del PowerPoint. Ustedes ven el PowerPoint y a fuerza de ahí vienen las preguntas. O sea, nada de lo que comentemos extra está incluido. ¿Sí? Entonces ya con eso, pues acota bastante y las preguntas así como que no tienen mucho para dónde hacerse, ¿verdad? Sí, señora, pero por ejemplo, por decir algo, se me ocurre otra, porque nos ha funcionado. Mira que hemos sacado así preguntas y nos ha ido bien. O sea, nos ha salido en evaluaciones. Por ejemplo, ¿en qué tiempo se escriben las conclusiones, por decir algo?
Ándale. Entonces mire, son cositas que son sencillitas, pero que son tipsitos que vamos tomando y que al final nos sirven de mucho. Es eso. Sí, pero sí, exactamente así sería. O sea, hay una diapositiva que dice que se escribe en presente, la conclusión. Entonces, en el examen va a decir, ¿en qué tiempo verbal se escribe la conclusión? En pasado, presente, futuro, con pretérito, pospretérito, y tú escoges la que está ahí. Las preguntas, las reflexiones, son reflexiones personales. ¿Qué incluye la conclusión? Reflexiones personales, reflexiones de otras personas, cosas que nadie dijo, cosas que no vienen en la tesis. Pues tú pones reflexiones personales. Está en negrito ahí porque está bien lo más importante, ¿verdad? Entonces, nada más son de las diapositivas, nada más pueden venir de ahí, y además las diapositivas regularmente hasta traen así como en negrito lo más importante, entonces ya así como que más fácil no puede estar. Juderly. Listo, doctora. Gracias, está muy interesante el tema de hoy, como todas las clases. Quiero hacerte una pregunta acerca de las conclusiones. ¿Cómo puedo garantizar que mi conclusión en la que estoy escribiendo sea coherente con el resto del trabajo que estoy ejecutando y que a la vez el cierre sea de una manera efectiva en la investigación en la que yo estoy haciendo? Lo que tienes que tener en cuenta, sí, lo que tienes que tener en cuenta, incluso pegarlo ahí enfrente de tu computador donde estás trabajando, es cuál era tu objetivo, qué pretendías hacer con tu investigación, qué era lo que querías hacer. Eso te da, o sea, te tienes que mantener en esa idea, o sea, no tienes que estar, o sea, sí hay un momento en la discusión en que uno dice que se cumple el objetivo y que bla, 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 ¿verdad? Pero más, no solo decir que se cumple el objetivo, eso es, lo importante es, cuando tú estás concluyendo, hacer conclusiones que vayan en relación a ese objetivo que tú querías. O sea, porque tu objetivo era analizar cómo los niños y las niñas del salón hacían su tarea, ¿verdad? Entonces, tus conclusiones, pues lo ideal es, obviamente, que vaya en relación con esa idea de las tareas que fue tu objetivo. O sea, tú querías, todo tu trabajo fue precisamente ese, ¿verdad? Entonces, no puedes llegar ahorita a la conclusión y empezar a hablar de que a los niños les gustan las flores y a los niños les gusta mucho el fútbol. Pues sí es cierto que les gusten las flores y que les guste el fútbol, pero ese no tenía nada que ver con el objetivo de tu investigación. Entonces, si tú, cuando no hayas que poner ahí cómo concluir, volteas y ves para qué hice esta investigación, y le dice ahí, la investigación es para analizar bla, 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 o sea, lo que tú quieras. Entonces ahí es donde tú vas a poner la idea y volver a centrarte. No sé si me explico o nada más te revuelvo más. No, sí, ya. Tranquila que ya le cogí la idea. Ok. Vale, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ves? Ya está Siri, está aquí trabajando, preguntando. Carmen, sí, adelante. Doctora, Nadenka, pues... no sé si estoy pronunciando correcto. Doctora, la profe de directora de nuestra tesis nos decía que podíamos en los resultados irnos aventando, es un decir, o irnos como, bueno, no encuentro la palabra precisa, pero como intentar o colocar de ahí ya la confrontación con los teóricos o en los resultados, pero no sé por qué, pues yo lo hice, ¿sí? Pero entonces ya cuando voy a hacer la discusión, después me tocará sacarlos y llevármelos para allá. Es como para ir adelantando, porque los resultados, después mirando veo que no van sino los resultados. Entonces me quedó la duda si era como para un adelanto y después pasarlo para el otro lado, algo así.
Doctora, sí, gracias. es que en el resultado va un que otro confrontación. O sea, no toda. O sea, la confrontación importante y grande va en la discusión. Pero en los resultados sí puedes meter así unos chispazos, un poquito de ideas, sí se puede. Pero no echar toda la carne al asador, bueno, acá decimos así, o sea, no echar todo en los resultados porque luego ya no vas a tener nada para la discusión, porque ya estás haciendo la discusión dentro de los mismos resultados, ¿verdad? Que eso también es una técnica que se utiliza y que algunos, en algunas revistas lo solicitan. Aquí nos están pidiendo que primero hagamos los resultados, que después hagamos la discusión y que al final hagamos la conclusión, ¿verdad? Entonces, sí pueden meter tantita confrontación, pero no, o sea, el grueso va en... De hecho, te puede servir, ¿verdad? Si ya hiciste un análisis grande, pues ya nada más de mejor pasarlo para el pedazo de discusión, ¿verdad? O sea, porque si no ya no vas a tener nada que discutir. Pero sí, o sea, eso lo haces de acuerdo con tu director. O sea, cada director te puede decir, no, es que te dije que lo pongas aquí porque acá quiero que pongas tal o tal cosa. Ok, adelante, ¿verdad? Pero Doctora, gracias, muy amable. Ok, estas son las cosas generales, pero recuérdense, con su director van a ajustar los detalles específicos y concretos. Ajá. ¿Alguien más? No alcanzo a ver quién es la de la manito levantada, pero por favor, contáctese. Y que aquí dejó de funcionar mi cursor. Nadenka. Buenas noches. ¿Me escucha, doctora? Sí, perfectamente. Bueno, un gusto saludarla y a los compañeros. Dentro de las conclusiones, usted hablaba en la presentación que puede ser entre el 5 y el 10%, o sea, hay que ceñirse entre ese porcentaje dependiendo de la extensión de la tesis, ¿cierto? Y la conclusión, ¿cuántos renglones debe tener una conclusión? No. No es número de renglones. O sea, por eso dije del 5 al 10%, pero es un estimado. O sea, no tienen que andar midiendo así exactamente que si son 10 hojas o que si son 8 hojas, ¿verdad? O sea, no, nada más. O sea, ustedes ponen todo lo que... aquí, miren, lo más importante es que primero terminen la tesis con todo el contenido. Lo importante es el contenido. Cuando tú terminas tu tesis y tienes todo el contenido que te están exigiendo, ustedes pueden agarrar la rúbrica, ahí está en la plataforma, agarran la rúbrica y ¿qué me van a revisar en cada punto? Ah, bueno, en la discusión me van a revisar esto y lo otro, en la conclusión me van a revisar esto. Yo lo pongo, o sea, si yo incluyo todo lo que me piden en la rúbrica, mi contenido ya es correcto. Entonces, cuento al final cuántas hojas tiene mi tesis. Si tiene 150, ya no hago nada, ni vuelvo a contar hojas ni nada, o sea, ya está perfecto, ¿verdad? Sin embargo, si yo termino, tengo todo el contenido, está completo, pero tengo 100 hojas, esto significa no me la van a aceptar, porque te la aceptan de 120 para arriba. Entonces tengo que ir a poner más información en cualquiera de los capítulos. Por ejemplo, en el primero o en el segundo, que es de teoría, y puedo agregarles más. O si no metí todos los resultados concretos, ampliarme en los resultados y poner algo más, o en la discusión. O sea, ya tendría que ir a aventar un poquito de paja, decimos acá, ¿verdad? O sea, información que es importante del tema, pero no es trascendental, no me la están pidiendo como contenido, pero sí necesito meterle 20 hojas más porque nomás tengo 100, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya empiezas a crecerle, bueno, pues voy a meterle 2 hojas a cada capítulo para que me vaya dando el tamaño. Pero entonces ahorita concéntrense en poner el contenido. Yo lo que les recomiendo es agarren la rúbrica, vean qué les piden en la rúbrica, en qué te piden en cada sección y vea a checarlo. O sea, en el primer capítulo me piden tal cosa, voy y veo a ver si lo tengo. En el segundo capítulo me piden tal cosa, voy y checo que lo tenga. Y así, primero, para que veas que tienes todo el contenido. Porque no importa que tengas 200 hojas. Si no incluiste lo que te van a revisar en la rúbrica, pues estás mal, te la van a regresar. Entonces, por ese lado es más importante que estar contando renglones.
hablando así como en términos generales. Muchas gracias, doctora, muy amable. Para servirte. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Mi inquietud radica, a ver, en el capítulo 4, cuando hacemos pues la presentación de los resultados, también vamos a incluir algunos aspectos de la teoría, ¿cierto? Sí. Cuando vamos al capítulo 5, yo puedo volver a retomar ese teórico que tomé en el 4 e incluso de pronto esa idea, porque eso me está preocupando. O sea, yo estoy incluyendo algunos aspectos de teoría en el 4, pero me preocupa porque son aspectos muy importantes que yo sé que los voy a necesitar en el 5 para la discusión. Sí, pero aquí el punto es, no vas a agarrar la misma cita ni vas a agarrar la misma frase que pusiste así, lo vas a decir con otras palabras, con otra parafraseada. O sea, no, lo que no se vale es, como quien dice, copiar y pegar y que 2 veces esté lo mismo. Eso no. Pero, digamos, va a estar lo mismo en términos generales, pero vas a decirlo con otras palabras y vas a enfatizar diferente. O sea, porque vas a poder contrastar distinto en la discusión. Puedes ampliar y contrastar de una manera diferente que no hayas tomado en cuenta o que no lo hayas dicho en el capítulo 4. En el capítulo 4 es más, digamos, descriptivo. Ya en el 5 ya es más, más platicadito, más, incluso luego en la conclusión también lo vuelves a tomar en cuenta, pero ya no agarrándolo así textual, sino ya desde mucho más, ¿verdad? Bueno, doctora, sí, gracias. Para servirte. ¿Alguien más? ¿Aquí? Carmen, se abrió tu micrófono. Doctora, buenas tardes compañeros, buenas noches. Pues de acuerdo a la intervención que acaba de hacer mi compañera, a mí me generó como un ruidito, la verdad quedé como un poquito confusa, porque yo tengo entendido que, bien usted nos lo explicaba cuando hablábamos de discusión, al momento de realizar las discusiones, una de las formas es con el marco teórico, o sea, con los diferentes teóricos que han abordado nuestra temática, ¿cierto? Han abordado nuestro fenómeno. A diferencia de los resultados, que los resultados es la abstracción que nosotros hacemos de la información recogida, que ahí, pues yo no sé si estoy mal, ahí no retomamos ningún autor. Nuestros autores referentes son los mismos actores de la investigación. Correcto. Solo que hay formas de redactar los resultados y a algunas personas les gusta, dentro de los resultados, de repente hacer un poquito, unos cuantos contrastes con la teoría, porque en ciertas formas, no va a ser esta tesis la oportunidad para hacerlo, pero en otras, incluso en algunos libros o revistas, te pide que la discusión vaya junto con los resultados y va pegada la discusión con los resultados. Ahí es donde se hace el contraste desde que empiezas a dar los primeros resultados. En este caso concreto, lo que se privilegia es que en el capítulo 4 avientes toda la información, nomás así como quien dice, los datos crudos, por así decirlo, o no tan crudos, un poquito ya matizados, pero sin contrastarlos tanto con el marco teórico, porque en el 5 sí lo tienes que contrastar contra ese marco teórico que tú tenías en el capítulo 2. Ah, bueno, ¿sí? Gracias por la aclaración, doctora. Sí, señora, muchas gracias. Adelante. Omaira. Ahí dice, nota, realizar... No, señora, ya voy a bajar la mano que yo había preguntado. Perfecto. Es como estoy viendo ahí las manitas, salió las manitas. ¿Ya quedó aclarado o hay algo nuevo? De 2. Por eso, mitad. Vuelva a sacar, sino que primero... No se escucha. Yuderli, ¿la mano es de nueva pregunta o se quedó de la vez pasada? No, nueva pregunta, pero la última, no más. Ya, bueno, no, es el momento de preguntar. Gracias. Doctora, ¿cómo le digo esa pregunta? Al realizar los resultados de la discusión, ¿debo enfocarme únicamente en los resultados que se respaldan mi hipótesis o también debo incluir en la discusión aquellos
que no respaldan también, pues, el análisis que se hizo. No, tus resultados son todos, aunque te gusten o no te gusten. Porque, recuerden, al final tú dices si la hipótesis la aceptas o la rechazas. Si todo tu trabajo va en contra, pues sencillamente lo único que vas a decir es que se rechaza la hipótesis, puesto que no es lo que tú suponías al principio. Esto no significa que esté equivocada la investigación. La investigación es correcta independientemente de que se acepte o se rechace la hipótesis. Lo único que significa es que tú no le atinaste en lo que tú suponías al inicio, porque yo suponía que todos iban a ser blancos y resulta que hay de todos los colores. Entonces, yo me equivoqué al suponer eso, es decir, la hipótesis. Entonces, se va a rechazar, pero no significa que esté mal hecha la investigación. Entonces, no, tus resultados son todos, definitivamente. Vale, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Díganlo ahora, casi para siempre. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Adelante. Doctora, lo siguiente, en el video ya finalizando, dice en la conclusión se espera que se comente en qué medida se ha llenado el vacío del conocimiento, señalando en el inicio o se ha resuelto el problema planteado. La pregunta es ¿cómo lo hago? ¿En porcentaje o diciéndole parcialmente, medianamente, no sé cómo? No. Ahí tú vas a platicar cuál es tu aporte. O sea, antes no se sabía nada sobre las flores y con esta investigación se descubrió que en Colombia sí hay flores rosas y flores amarillas en el mes de mayo, por ejemplo. No, o sea, el aporte es ¿cuál? O sea, no porcentaje, ni mucho menos. O sea, pero ese conocimiento no estaba antes y ahora después de tu investigación ya sale ese pedacito. Entonces, ese es el aporte teórico de tu investigación. Sí, la pregunta va, discúlpame porque me dice en qué medida. Entonces ahí es donde veo cómo, es decir, cómo... no, perdón. Fue una forma de hablar. ¿En qué medida? No. Sí, no. Es nada más, o sea, ¿cuál es? O sea, sí cambia mucho o cambia poquito, pero tienes que explicar qué. No, esa fue una palabra que escogí mal, punto. O sea, es menos y más cualitativa, algo así. Sí. Okay, sí, definitivamente. ¿Algo más? ¿Ya me preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces aquí dejamos... Doctora, pues discúlpeme, sí me gustaría preguntarle algo, pero sería al final, si me regalara un minuto, que tengo como una duda con respecto al resultado de la correlación. Ok. Pues, es algo pues como muy puntual, entonces sí quisiera que me regalara un segundito para preguntar. Gracias. Okay. Bueno, del tema, ¿alguien tiene alguna otra duda en particular o ya lo damos por terminado? Bueno, entonces, que tengan muy buenas noches. Feliz semana y sigan trabajando. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Feliz semana, que esté muy bien. Hasta luego. Buenas noches.